Buen día a todos, me da mucho gusto presentar este panel que hemos denominado Aprendizaje nuevamente presencial, una mirada crítica desde la educación mexicana. Primeramente quiero presentar a nuestros compañeros panelistas, la doctora María Elena Frausto Pérez, el maestro Asdrúbal Hernández Banda, la doctora Deyanira Terraza Cervantes, mi nombre es Raúl Campos Posada y la doctora Gloria Elisa Campos Posada. Pues primeramente quiero pedirles que de manera personal cada uno de los panelistas se presenten ante las personas. Hola, muy buenos días. Yo soy la doctora María Elena Frausto Pérez. Actualmente trabajo en nivel medio superior como docente en un CECITEC EMSAT y también trabajo como docente en el Instituto Politécnico Nacional, donde actualmente soy jefe de Academia de Humanidades. También tengo doctorado en Pedagogía Crítica y Educación Popular y un segundo doctorado en Educación. Bienvenidos, es un gusto estar con ustedes. Muy buenos días, mi nombre es Asdrúbal Hernández Banda. Yo soy subdirector académico del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila. De igual forma, soy responsable del Departamento de Planes y Programas y tengo dos maestrías, una maestría en calidad y productividad y la otra maestría en educación acentuada en diseño curricular. Agradezco mucho la invitación para estar aquí compartiendo estos momentos con ustedes y les deseo lo mejor este día. Hola, buenos días. Es un gusto compartir este espacio con todos ustedes. Mi nombre es Deyanira Terraza Cervantes. Actualmente laboro en una institución como directora en CONALED Monclova y imparto también clases a nivel posgrado. Mi carrera es licenciada en Pedagogía, maestría en Educación y un doctorado también en Educación. Me encuentro certificada por la Universidad de Cambridge y por el Tecnológico de Monterrey y pues muy contenta de estar compartiendo y viviendo esta gran experiencia. A sus órdenes. Mi nombre es Raúl Campos Posada, tengo actualmente un doctorado en Educación, un doctorado en Tecnologías de Información y mi especialidad es la convergencia de estos dos campos. Estoy laborando para el CONALED Monclova y también para el Instituto Politécnico Nacional. Hola, mi nombre es Gloria Elisa Campos Posada, soy maestra de nivel superior en la Universidad Autónoma de Coahuila y en el Politécnico Nacional. Mi preparación académica es doctorado en Tecnologías de Información y otro en Administración de Empresas. Un gusto estar con ustedes. Bueno, pues vayamos directamente al tema, por lo que es importante ubicarnos en los tiempos de cómo han ocurrido la pandemia en las diferentes etapas que hemos presentado. Y quisiera pedirle a la doctora María Elena Frausto si nos puede describir en qué tiempo se han presentado cada una de las modalidades en la educación en México. Sí, gracias, doctor Raúl. Me gustaría abordar estas respuestas a través de las 4 etapas. Me voy a dirigir a la cuestión de nivel superior, que fue el caso que se dio en el IPN. En la primera etapa, bueno, como bien sabemos, a nivel mundial, en noviembre del 2019 se desarrolla esta pandemia, entonces a nivel mundial. Llega aquí en la segunda etapa, que fue el día 17 de marzo, donde en ese día, en ese momento, de manera general y de manera inmediata, se nos lleva a todos en el ámbito de la educación a estar de manera virtual. No estábamos preparados para una pandemia, no teníamos las herramientas necesarias, conocíamos algunas plataformas, entonces de manera muy inmediata se nos dio capacitación, empezamos a trabajar en la cuestión virtual, principalmente con la plataforma de Classroom, con actividades donde se diseñaron actividades donde pudiéramos abordar todos los estilos de aprendizaje, y también teníamos de manera virtual un poquito más directa a través de Zoom, donde duraba 40 minutos la sección con los chicos. Entonces era una situación realmente de contingencia. Esto porque en el caso del Instituto Politécnico Nacional, de acuerdo a las estadísticas, únicamente el 30% de los docentes eran los que tenían las herramientas digitales necesarias
para llevar la educación de manera virtual. De este 30%, únicamente el 20% de los alumnos podían tener la posibilidad de conectarse a las clases de manera virtual. Entonces, definitivamente fue todo un reto esta segunda etapa. Posteriormente, la tercera etapa fue el 21 de octubre del 2021, donde se lleva a cabo de manera híbrida, tanto de manera presencial como virtual, el desarrollo de las actividades académicas, de tal manera que se asistía de manera presencial de acuerdo a la currícula en las materias más necesarias, la participación de los muchachos de manera presencial en los laboratorios y diseñando algunas prácticas para la cuestión de que realmente se afianzaran conocimientos que ya se habían impartido anteriormente de manera virtual en la cuestión teórica. En la cuarta etapa fue ahora hace poco, en el mes de febrero 2022, donde el 80% de los alumnos regresan ya de manera presencial, de manera escalonada. Ahí sí tuvimos mucha precaución en cuestión al contagio, con todas las medidas necesarias que nos recomendaba el sector salud. Incluso se dio pláticas y preparación a todo el personal de cómo iba a ser ese regreso escalonado. Finalmente regresamos, únicamente un porcentaje del 20% quedó de manera virtual trabajando, ya que eran alumnos o son alumnos que se encuentran en una situación vulnerable y sus condiciones no le permiten estar de manera presencial. Ese fue, doctor Raúl, el proceso y las etapas de cómo hemos ido avanzando en esta parte de la contingencia en cuestión a la educación aquí en México. Muchas gracias, doctora María Elena. Y tal como lo dice ella, no estábamos preparados en todos los aspectos. Y para eso quiero preguntarle a la doctora Gloria Campos, ¿qué infraestructura de comunicación contaban las escuelas en ese momento? Y si esa infraestructura también llegaba hasta los hogares de los estudiantes. Doctora Gloria Campos. Ok, mira, si partimos de que la comunicación o la conexión a internet va a ser un enlace de un dispositivo al satélite, entonces vamos a considerar que tenemos una línea de comunicación. Ok, los dispositivos y las computadoras tenían cierta velocidad. Entonces, la velocidad media para el país era de aproximadamente 10 megas en una casa habitación y 5 megas para lo que venía siendo la telefonía celular. Sin embargo, durante la pandemia todo esto se modifica. ¿Por qué? Bien, vamos a abordarlo desde antes de la pandemia, durante la pandemia y después de ella. Entonces, antes de esta situación a la que fuimos llevados por motivos de salud, entonces, antes no requeríamos tener mucha velocidad, la disponibilidad del internet no era tan relevante. De hecho, le pedíamos a los estudiantes que utilizaran menos su teléfono móvil, ¿sí? Y por lo general teníamos solamente una computadora en cada casa. Sin embargo, durante la pandemia se incrementa la necesidad de equipos conectados a internet en las casas habitación. Entonces, llegamos de 1 a un promedio de 4 dispositivos conectados, y todos ellos con velocidad y con equipos muy poderosos para poder tener ese acceso a nuestras clases virtuales. Y después de la pandemia, ¿cuál es el panorama que tenemos en cuanto a esto de la comunicación? Pues bien, tenemos que todos los equipos son muy poderosos, las velocidades se incrementaron enormemente, tenemos alumnos con una destreza de equipos increíble, y ahora los chicos, aparte de tener esa destreza, conocen ventajas, conocen herramientas, las integraron de una manera sorprendente a su vida cotidiana, a su aprendizaje, de manera que todo este desarrollo tecnológico
que la pandemia nos llevó a considerar, llegó para quedarse. Definitivamente fue un desarrollo extremo de las facilidades que nuestros alumnos tuvieron con estos medios. Muchas gracias, doctora Gloria. Y quiero redondear un tanto el comentario de la infraestructura tecnológica con las diferentes aplicaciones o diferentes plataformas educativas que se han utilizado aquí en México y en qué grado cada una. Por ejemplo, de las más sonadas, pues está Moodle, Blackboard, Classroom, Teams, todas esas para manejo de archivo, manejo de envío y recepción de tareas, manejo de entrega de trabajos, etcétera, etcétera. Y de las herramientas más importantes utilizadas para la videoconferencia, las sesiones en vivo, pues están Zoom, Meet y Cisco Webex. Entonces, ¿qué significa Webex? ¿Qué significa esto? Significa que las plataformas han tenido un auge sorprendente. Una de las plataformas más completas, si consideramos a Blackboard es una de las plataformas que ya estaban utilizándose en diferentes universidades, principalmente en el sector privado, y el crecimiento de Teams fue sorprendente. El crecimiento empezó a abarcar mucho mercado, a pesar de que es una plataforma que requiere muchos recursos, a pesar de que requiere mucho más capacitación, es una plataforma muy completa. Classroom, por su cuenta, ya estaba en el mercado, pero es una de muy fácil acceso, es una de las plataformas que los estudiantes más han aceptado, y de esta manera se dio esa guerra, esa diferente penetración en el mercado por las plataformas educativas. Y por el lado de las videoconferencias o las sesiones en vivo, pues Zoom es una de las favoritas de los estudiantes, de los maestros. Meet también es otra que es muy socorrida, muy utilizada, y Cisco Webex también es la otra, pero la que ha tenido más penetración, más campo de acción es Zoom. Ese es más o menos el redondeo respecto a la infraestructura tecnológica que utilizan las instituciones educativas como los estudiantes en sus propias casas. Si continuamos con esto, yo quiero preguntarle al maestro Asdrúbal cómo estábamos preparados las instituciones educativas respecto a la capacitación de los docentes, los maestros, qué tanto sabían y cómo aceptaron esas nuevas herramientas. Maestro Asdrúbal. Sí, muchas gracias, doctor Raúl. Mire, primero tengo que poner en contexto el caso en el que estuve inmerso yo, que aún lo estamos. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila tiene 82 planteles en el estado. 40 son de bachillerato tecnológico y 40 son de bachillerato general. El 80% del bachillerato tecnológico se encuentra ubicado en centros comunitarios grandes o ciudades. En el caso del 20% sí se encuentra ubicado en zonas rurales. En el caso de bachillerato general es a la inversa, el 80% está ubicado en zonas rurales y en un buen porcentaje zonas marginadas, y el 20% se encuentra únicamente en zonas de la ciudad. Con esto nos podemos dar una idea de que tenemos alrededor de 700 maestros para atender 17,000 alumnos, 12,000 del bachillerato tecnológico y 5,000 del bachillerato general. ¿Qué sucedió a partir del 17 de marzo del 2020? Bueno, no estábamos preparados. Definitivamente lo primero que pensamos era cómo íbamos a atender a la generación que estaba por cerrar el ciclo escolar y se iba a graduar. Creo que era una preocupación muy importante. A partir de ahí empezamos a buscar una estrategia que de momento nos permitiera atender esa parte, que fue la elaboración de cuadernillos de aprendizajes esenciales, con lo cual podríamos, a partir de que los maestros formaran grupos de WhatsApp, estar comunicándose con los alumnos a través de los mismos y estar enviando las evidencias del trabajo que los alumnos
iban requiriendo. Ese fue el primer momento para el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila. Esto generó que buscáramos una estrategia nueva a partir del siguiente ciclo escolar que iniciaría en el mes de agosto del 2020, con la nueva generación y con las dos generaciones en tránsito. Ahí definitivamente teníamos una herramienta que era Google. Nosotros tenemos nuestros correos institucionales a través de esta plataforma y a partir de ahí teníamos el Classroom y teníamos también por ahí los formularios de Google y por ahí también teníamos el Meet, aunque en un primer momento iniciamos trabajando con el Zoom. El inicio de la capacitación de los docentes se dio a partir de ahí. Se dio que buscamos estrategias como enviarles tutoriales, no hechos por nosotros en un primer momento, sino los que íbamos encontrando por ahí en YouTube, de cómo usar el Classroom. Evidentemente nosotros también hicimos nuestros propios tutoriales para empezar a capacitar a los docentes de cómo realizar una gestión educativa a través de esa plataforma. De igual manera, les dimos 3 opciones para el tema de dar las conferencias o las clases en línea, que fue Zoom, Meet y también a través de otra plataforma, se me escapa ahorita el nombre. Con esto pudimos a partir de ese momento iniciar la atención a los alumnos ya de una manera sistematizada. Quiero resaltar que el colegio es un organismo descentralizado, es decir, la mitad es por parte de la federación y la otra mitad es por parte del estado. Esto tuvo a bien la federación de poner a disposición de todo el sistema educativo plataformas como puede ser a través de la televisión, horarios de clases en aquel momento, no sé si lo recuerdan, también una plataforma para estudiantes en internet con actividades y estrategias, videos, etc. Esa parte la teníamos a disposición, pero también el gobierno del estado nos proporcionó una plataforma que se llamó eClase, en la cual se puso por parte de nuestro colegio alrededor de 3 materias por semestre para que se atendiera por medio de esa plataforma. Ahí recibieron una capacitación también nuestros docentes con el tema de la gestión educativa utilizando una plataforma. Después de esto, se pudo tener también la capacitación por parte del organismo descentralizado que nos coordina a nivel nacional con un diplomado en Microsoft Teams a nuestros docentes. Es decir, ya teníamos también el tema de Google, Microsoft Teams, otra plataforma que fue la de clase, y definitivamente quiero resaltar que tenemos muchísimos maestros con un aprendizaje autónomo del uso de diferentes recursos tecnológicos que ayudó a que pudieran apoyar a sus compañeros en cada centro de trabajo. Creo que eso fue algo muy importante que permitió que al día de hoy, de hecho hoy por la mañana revisábamos este dato, la generación que se va a graduar ahorita en este mes, a finales de este mes, es decir, la generación 2019-2022 de educación media superior, trae una deserción, trae una aproximadamente un porcentaje de conclusión del 69% de la generación en el bachillerato tecnológico y en el bachillerato general un 68%. Es decir, andamos en la media nacional de ese tema de concluir la generación que inició con el tema de la eficiencia terminal. Creo que eso es importante resaltar porque los maestros pudieron, a través de lo que les acabo de mencionar, atender a los alumnos en diferentes momentos, como lo mencionó la maestra, la doctora María Elena. Hubo diferentes momentos, y en todos esos momentos, cuando fue que nos fuimos al home office, después el híbrido, luego el tema de regresar al presencial, tuvimos que emplear y generar todo tipo de estrategias que pudiera atender a los alumnos. Parte importante es reconocer la parte cognitiva que buscamos en ellos, es decir, tenemos que medir a través de un diagnóstico cómo fue este proceso
¿Por qué? Porque evidentemente la pandemia tuvo afectaciones en el logro de los aprendizajes de nuestros alumnos, pero es ahí donde rescato lo de los docentes. Creo que los maestros hicieron un trabajo excepcional, que lo siguen haciendo, y tuvieron que vivir todas estas etapas, todos estos momentos de usar una herramienta, otra herramienta, y ellos mismos ponerle su toque. Creo que esa es la parte que yo resalto, doctor. Maestro Asdrúbal, ¿y algún obstáculo que se haya presentado durante ese tiempo? Sí, claro. Nosotros de los 700 maestros tenemos alrededor de un 30% que son docentes que ya tienen más de 20 años de servicio. Luego tenemos alrededor de un 45 al 50% de maestros en una edad intermedia, y el resto son maestros que recién ingresaron a partir del 2016 a la fecha, es decir, alrededor de 5 años o un poquito más de 5 años. ¿Cuál fue el obstáculo? Bueno, que muchos de nuestros docentes no utilizaban las tecnologías de la información, o las utilizaban únicamente para hacer presentaciones en PowerPoint o documentos en Word. Pero el trabajo colaborativo, el uso de herramientas y aplicaciones que permitieran que los alumnos se interesaran más en el proceso educativo, pues no estaba tan presente. Entonces detonó en la mayor parte de estos docentes un estrés que les generó que muchísimas veces estuvieran molestos, hartos, sumándole a estar en casa. Esto fue una dificultad. El tema psicológico que pudo ocasionar en ellos, pues definitivamente circunstancias no favorables, ¿verdad? Muchas gracias, maestro Asdrúbal. Continuando con la capacitación que se le ha dado a los docentes, pues también tendríamos que haber capacitado a los estudiantes. Para esto quiero preguntarle a la doctora Deyanira Terrazas, ¿cuál fue el proceso, qué dificultades se presentaron respecto a la capacitación de los jóvenes? Hola, nuevamente pues muy contenta de estar compartiendo esta experiencia y este espacio. Primero que nada, en contexto, ¿verdad? También, bueno, como es del conocimiento de todos, nos encontramos en México, dentro de México, en Coahuila, y dentro de Coahuila, en el centro de la región, en la ciudad de Monclova. Ahí es donde se encuentra el plantel CONALED Monclova, en el cual yo estoy al frente de este plantel. Y pues vemos con mucho agrado, ¿verdad?, que es también una preparatoria técnica. Nosotros estamos formando a los jóvenes en 4 carreras, que son metalurgia, mantenimiento de sistemas electrónicos, contabilidad y productividad industrial. ¿A qué nos enfrentamos como institución con todo esto que ya han compartido mis compañeros? Pues sí, nos enfrentamos a una situación jamás imaginada, jamás vivida, y por padres de familia, maestros, toda la institución y principalmente alumnos, pues sí fue algo a lo que tuvimos que adaptarnos. Algunos con mucha dificultad, pero otros con mucha facilidad. Y yo quiero aquí destacar, ahora sí que algo sumamente importante. Los jóvenes son muy fáciles de adaptarse a estas nuevas formas de trabajo y a esta nueva tecnología. Eso lo vemos porque así es esta generación y así son las últimas generaciones que hemos estado formando. Que sí nos enfrentamos a situaciones, claro que sí. Nosotros como institución iniciamos con un censo tecnológico, fue lo primero que nos encargó el director estatal, el ingeniero Alfio Vega de la Peña. Él siempre estuvo muy de la mano, ¿verdad?, con los 9 planteles en Coahuila, y siempre impulsando para que estuviéramos muy al pendiente de los alumnos e inclusive muy al pendiente de la sociedad, porque empezó a motivarnos para elaborar gel, para elaborar caretas en las diferentes instituciones y donarlas. Y pues empezamos esta experiencia de esa forma, pero identificamos claramente pues un porcentaje muy mínimo que no tenían al alcance la conectividad. Nos llevamos esa gran sorpresa porque esperábamos que la gran mayoría de nuestros jóvenes pues no tuvieran al alcance los medios tecnológicos.
Y a ese segmento de alumnos, que fue el 8% de los jóvenes de una matrícula de 1,211 alumnos, se elaboró unos cuadernillos también, unos cuadernillos que llevamos de manera puntual y significativa a los domicilios para tratar de rescatar a ese segmento de alumnos que no estaban al alcance de esta conectividad tecnológica. Y les generamos los espacios dentro de nuestro plantel, dentro de los laboratorios, para quienes no tuvieran ese alcance tecnológico, tuvieran este espacio, ¿verdad?, para seguir trabajando. Entonces, seguimos con ellos de la mano, empezamos a capacitarlos a través de diferentes formas. Los maestros fue un medio importante de capacitarlos. Los encargados de los departamentos informáticos también. Se elaboraron tutoriales y se utilizaron varios medios con ellos. Una de las herramientas más utilizadas fue Teams. De hecho, fue uno de los medios en donde la mayoría o el 100% de nuestros jóvenes estaban trabajando en esta herramienta. Se generaron sus correos y fue la herramienta formal y oficial. No la única, pero sí una de las principales. Iniciamos también por Zoom, generamos herramientas alternas como el WhatsApp, y hubo muchas formas y medios de empezar esa comunicación con los jóvenes, y no solo con ellos, también con los padres de familia, que eso ayudó en gran medida porque también los teníamos al alcance. ¿Qué se hicieron en todo esto? Pues se elaboraron esos cuadernillos, también se les brindó unas fichas integradoras, que eso ayudó bastante, fue una estrategia muy acertada, ya que se generaron esas 18 fichas integradoras en cada materia que permitieron que los jóvenes avanzaran. Nosotros desde el inicio empezamos de forma híbrida a integrar a los jóvenes, dada la importancia del objetivo de nuestras carreras, que son profesional técnicos, y los empezamos a integrar a la escuela, lo que fue a la cuestión práctica, los talleres. Lo hicimos con todos los cuidados, con todas las medidas, con pequeños grupos, y durante toda la pandemia seguimos trabajando con ellos de esta forma, con pequeños grupos de apoyo de aquellos alumnos que no tenían al alcance lo que era la conectividad tecnológica. Y pues asertivamente ahora en febrero los integramos a nuestros jóvenes de manera presencial, y eso pues nos ha dado una gran satisfacción porque hemos visto con mucho agrado también que ellos se adaptaron muy fácilmente, y veíamos esa gran felicidad que necesitan los jóvenes de hoy día frente a todo esto que ya habían vivido, ¿verdad? Y pues también tuvimos ahí departamentos muy activos de preceptorías que estuvieron muy de la mano con los jóvenes, con los maestros. También tuvieron recursos como los libros de texto gratuitos que son proporcionados por el gobierno del estado. Y hubo así como esas, pues muchas herramientas que de alguna forma hicieron que los jóvenes avanzaran. Siempre tratamos de mantener esa conectividad de una u otra forma y buscar siempre en ellos el que se sintieran acompañados, que esa es una parte importante. Hoy día, bueno, vemos con gran satisfacción ya de forma presencial al 100% que hemos avanzado y hemos logrado aspectos muy significativos en la formación de nuestros jóvenes. Muy importante rescatar o destacar la presencia de los papás, que esa es necesaria y que esa nos permitió a través de esa conectividad o de esas clases virtuales, pues tenerlos también de cerca, y eso hizo que no nada más la escuela, los maestros, sino también los papás hiciéramos sinergia para sacar a nuestros jóvenes adelante. Y pues muy contentos de estar aquí, de seguir adelante, de seguir impulsando a estos jóvenes y sobre todo de seguir impulsando la educación, que es muy necesaria en todos los países, ya que transforma muchas vidas y hace que las personas sean personas diferentes, personas productivas y personas de bien. Por mi parte, les comparto esto, ¿verdad? Fue algo muy interesante ver cómo los jóvenes realmente
tuvieron una adaptación sin tantas situaciones, sin tantos problemas, porque ellos estaban deseosos de tener estas grandes experiencias. Por mi parte es todo. Doctora Deyanira, y por ejemplo, por parte de la institución educativa, ¿hubo alguna disposición para que todos los docentes utilizaran alguna plataforma o alguna aplicación en particular, o se les dio la libertad de que ellos decidieran qué aplicación o plataforma pudieran utilizar? Sí, efectivamente se les dio esa libertad como se les ha dado siempre. Yo creo que hoy día el conocer a los alumnos del siglo XXI nos permite a los maestros buscar las diferentes formas y estrategias de cómo enseñarlos, de cómo llevarlos de la mano a esos espacios fascinantes de aprendizaje, pero un aprendizaje que sea significativo y efectivo. Entonces sí vimos con mucho agrado por parte de nuestros maestros, no un límite, sino todo lo contrario. Buscaron las diferentes formas de cómo hacer más efectivas y significativas sus clases a través de lo virtual, a través de la forma híbrida y a través de la forma presencial. Entonces eso sí también nos dejó grandes satisfacciones, porque veíamos, inclusive sin estar en materias prácticas o en los talleres, realizando grandes prácticas virtuales donde se veía toda la dinámica de aprendizaje de manera muy aplicada. Entonces sí fue algo muy interesante ver en esa transformación de práctica docente por parte de nuestros maestros. ¿Algún obstáculo que se haya presentado o de qué manera lo hayan superado durante esta capacitación que se les dio a los docentes durante este tiempo? Sí, de hecho, bueno, yo creo que como todos vivimos esta gran experiencia frente a personas con un poquito de resistencia, ¿verdad? Porque vuelvo a remarcar con gran significado que nuestros jóvenes están en esta era tecnológica y a nosotros nos tocó otra generación en la que ahorita nos vimos con mucha necesidad de estar inmersos en la misma ahora sí que nivel de nuestros jóvenes. Entonces sí hubo maestros que en un momento dado manifestaron, ¿verdad? El que no tenían esas habilidades, se les brindó la capacitación en diferentes niveles, de hecho a nivel nacional, a nivel estado y a nivel aquí presencial. Y también vimos, ¿verdad? Que sí se les saturó, de alguna forma el trabajo se les duplicó. Entonces, en ese sentido, bueno, pues se buscaba siempre el acompañarlos, el que buscara las mejores formas de que sus alumnos aprendieran de una manera significativa y fácil. Pero sí se adaptaron y sí se integraron finalmente. Yo creo que como en todo al principio, ¿verdad? Todo es un cambio y a veces sí se tiene miedo a esos cambios, pero se logró el reto, se logró la meta y aquí estamos. Muchas gracias, doctora Deyanira. Bueno, ya conociendo las tecnologías, ya teniendo docentes capacitados y estudiantes capacitados en tecnologías educativas, le quisiera preguntar al maestro Asdrúbal, ¿cómo ve el futuro a corto plazo de las tecnologías de información orientadas a la educación en México? ¿Ese futuro va a volver a ser igual antes de la pandemia, o hay algunos aspectos que han cambiado? Maestro Asdrúbal. Sí, doctor. Gracias. Sí, muchas gracias, doctor. Mire, yo considero que definitivamente después de la pandemia y antes de la pandemia hay un parteaguas. Considero que definitivamente se aceleró el uso de la tecnología gracias a la pandemia. Hubo una disrupción en la educación al romper ciertos paradigmas sobre la tecnología y llevarnos a contemplar la tecnología a partir de la pandemia como una herramienta fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí quiero acotar que no quiere decir que a través de la tecnología sea la panacea para lograr mejores resultados en el tema educativo. Sin embargo,
a través de una sociedad del conocimiento que estamos viviendo a nivel mundial con todo el tema de globalización, pues permite que por medios tecnológicos y de comunicación sea mucho más sencillo transmitir información, pero también, aunado a la pregunta que usted hace directamente hacia dónde vamos, considero que tenemos que contemplar que la tecnología nos va a permitir utilizar a partir de ahora herramientas como las que usted citó, Blackboard, Canva, muchísimos otros, que son las Learning Management Systems, que son las plataformas LMS, con los cuales puedes sistematizar la gestión educativa, pero también a través de ellas puedes generar que el alumno tenga cierta parte de su proceso como autoaprendizaje. De igual forma, permite que los docentes sean realmente facilitadores, es decir, ya el docente no se va a centrar en ser el único que podrá tener información o ser el único que transmita información, sino que él podrá ser gestor del aprendizaje, de la construcción que tengan los alumnos a realizar. Y entonces es una dinámica de colaboración, es una dinámica distinta. Creo que la educación tiende hacia allá. Ya hay diferentes países que definitivamente trabajan con ciertas metodologías como el aprendizaje basado en problemas, proyectos, utilizando realidad virtual, utilizando muchísimas herramientas que permiten entonces que la gestión tenga una posibilidad de que el alumno la aborde de una forma mejor, ¿no? Entonces, considero que esto va hacia allá. Definitivamente nadie nos sentimos igual después de la pandemia. Si ahorita le preguntáramos a un docente qué aprendió durante la pandemia, pues nos va a decir muchísimas cosas interesantes relacionadas al tema tecnológico. Y concluyo con esto. En algún momento le pregunté yo a unos alumnos de un plantel sobre los temas de los contenidos de las asignaturas. Evidentemente por la pandemia tuvimos pocos logros, ¿no? Pero me contaron que aprendieron que no tenía que ver con los contenidos, y pude encontrar entonces esa disrupción que les menciono. Es decir, ellos nunca habían utilizado el celular más que para Facebook, ni siquiera utilizaban WhatsApp en algunos casos, y empezaron a encontrar diferentes aplicaciones gratuitas que les permitían pues abordar temas como de inglés, juegos mentales, de comunicación, de lectura. Entonces, esa parte considero que es la que iniciamos. No podemos tener resultados porque estamos en un proceso. Definitivamente es algo que más adelante podremos entonces medir, pero sí hay una disrupción mediante el uso de las tecnologías, y definitivamente todo tiende a el uso de las mismas en el futuro para la educación. Muchas gracias, maestro Asdrúbal. Si partimos de que antes de la pandemia el maestro se ponía a escribir en su pizarrón, y posteriormente durante la pandemia, a través de las videoconferencias o de las videollamadas, el maestro seguía escribiendo en el pizarrón y la tecnología solamente se utilizaba para ver al maestro escribiendo en el pizarrón, pues propiamente no es el uso de la tecnología, la infraestructura y las bondades de la